Hola, ¿qué tal? Hoy veremos un tema muy importante para esta materia porque son los fundamentos, es la historia de la informática. Y también veremos hoy temas muy importantes como es el nacimiento de la computación, así como puedes ver en la diapositiva, desde tiempos o épocas muy remotas era necesario algún medio para poder procesar una información. Entonces, conforme va pasando el tiempo, se ha ido acrecentando esa necesidad. Así como hoy día vemos que necesitamos dispositivos mucho más poderosos como computadoras, smartphones y tablets para nuestro diario vivir, porque necesitamos procesar cada vez información de una manera más rápida. Todos sabemos que al momento quizás de hacer una hoja de Excel y programar una celda, se puede hacer demasiado rápido el cálculo, a diferencia de hacerlo a mano. Entonces podemos ver que la informática no es más que el procesamiento automático de información mediante dispositivos electrónicos y sistemas computacionales. ¿Qué podemos ver en eso? Que la informática nos facilita la información para procesarla de manera más rápida. Entonces podemos poner como ejemplo la hoja de cálculo de Excel. Entonces estas hojas de cálculos se pueden programar para que nos den un resultado en cierta operación. Y esto nos ayuda, nos facilita la vida para poder crear aún cálculos más grandes. Y también podemos ver que la palabra informática viene del alemán Informatik, que es una expresión adjudicada a un científico informático, Carl Scheibenhut. Y también podemos ver que la palabra informática viene de una contracción de información automática. Entonces, como podemos ver, cada proceso que se ha dado en la informática es por medio de ello, por el procesamiento de la información. Ahora vamos con el tema 1.2, que son los periodos históricos, que dentro de ellos podemos ver los avances de cada generación de la computación. En la primera generación quizás no se conocían cuáles eran los alcances de la computación, no se veía a gran escala la necesidad que iba a ser de estas computadoras, pero a como los vemos hoy día, qué tan necesarios, cómo fuera nuestra vida si ellas no existieran. Quizás no fuera tan fácil y tendríamos muchos problemas. Creían que con tan solo 20 computadoras podrían cubrir toda la demanda de Estados Unidos. Imagínense, ¿creen que es real eso? ¿Que se podría cumplir? Claro que no. Y menos teniendo en cuenta que Estados Unidos es una de las primeras potencias mundiales. Y esto es también gracias al avance de la informática. En esta próxima lámina también podemos ver que las computadoras funcionaban por medio de ¿qué? ¿Cuáles eran sus componentes? En este caso podemos ver en la diapositiva que existían esos tubos de vacío que servían para procesar aquella información que era ingresada a una computadora. Y también las tarjetas perforadas, que estas tarjetas perforadas nos ayudaban a meter los datos para programar aquella computadora. Y también estos cilindros magnéticos que nos servían para procesar aquella información que manejaba el sistema operativo. También podemos ver en esta diapositiva que algunas computadoras eran sumamente grandes. Algunas computadoras necesitaban un cuarto solo para meter la computadora. De la misma manera ocupaban gran cantidad de energía, por lo cual proporcionaban un calor inmenso. ¿Y para qué? Para que fueran sumamente lentas. Quizás por eso no creían tanto en el alcance de las computadoras, pero hoy día vemos la necesidad y lo compacto que se han hecho. Y también podemos ver que se empieza a utilizar el sistema binario, que todos conocemos, que es creado por mediante unos y ceros, que es el idioma de las computadoras. Asimismo podemos ver y quizás pensar, como eran las primeras computadoras, eran sumamente costosas. Entonces podemos tener en cuenta que no cualquier persona podía tener una. Y en esta diapositiva podemos ver la primera computadora, que se podría decir que fue la IBM 650, una de las primeras. Y en esta otra diapositiva vemos que se muestran los principales componentes de una computadora de primera generación, que como podemos ver que ahí están los tubos de vacío y demás componentes. Ahora podemos ver la segunda generación, que es desde el 1958 hasta el 1964. Entonces, en esta generación empiezan a disminuir los tamaños de las computadoras, empiezan a disminuir los precios,
pero empiezan a aumentar los proveedores de computadoras. Una de las bases de estas computadoras eran los transistores, y estos transistores eran más rápidos, más pequeños, y quizás cabían 200 transistores en donde había solamente un tubo de vacío. Otros de los componentes muy necesarios para estas máquinas son los anillos magnéticos, que eran usados para el almacenamiento de esta información. ¿Y a qué nos recuerda esto? Que son parecidos como el disco duro. Empezamos a ver también el nacimiento de los lenguajes de programación, así como son el COBOL y el Fortran. Entonces también podemos ver que estas computadoras fueron usadas para el uso del tráfico aéreo y también por la marina para simuladores. Ahora podemos ver la tercera generación de las computadoras, que son desde el 1965 hasta el 1971. En esta generación las computadoras empezaron a disminuir en tamaño porque se empezaron a ocupar circuitos integrados para disminuir los tamaños de aquellas mismas, así como el calor y el uso de la energía eléctrica. Como podemos ver ya en la lámina, que se desarrollaron circuitos integrados para procesar la información. Aquí hay un ejemplo. Se desarrollaron los chips para almacenar y procesar la información. Los circuitos integrados recuerdan los datos ya almacenados en la información como cargas eléctricas, y se desarrollan las mini computadoras. Podemos ver la cuarta generación de las computadoras. En esta cuarta generación, que fue desde el 1972 hasta el 1983, empezaron a ser creadas las primeras computadoras personales, así como las usamos hoy día. También se creó el primer microprocesador, que nos ayudó a disminuir sus tamaños todavía más, que fue creado en 1971. Y las máquinas tenían los siguientes componentes, que como ya habíamos mencionado, el microprocesador, también los circuitos con chips integrados. También se crearon el LSI, el VLSI. También se crearon esos chips que nos ayudan a hacer multitarea estas computadoras, así como también fue creada la primera computadora de Apple en 1975. Ahora podemos ver la quinta generación de las computadoras, que fue desde 1984 hasta el 1992. Japón empezó a lanzar computadoras en el 1983, buscando crear estas computadoras con mayor innovación. De la misma manera, Estados Unidos tratando de hacer programas más cercanos a lo que tenía Japón. Y ahora la sexta generación de las computadoras, que fue desde el 1993 hasta el 1998. Esta generación se podría llamar que era la era de las computadoras integrales. Se podría decir que se crearon las laptops, se crearon computadoras más pequeñas, más portátiles. Ahora podemos ver la séptima generación. En esta generación, que fue desde el 1999 hasta el 2010, se empezaron a crear las computadoras ya totalmente diferentes. Computadoras que empezaron a revolucionar la computación. Podemos ver que se empezaron a reemplazar esos monitores antiguos por pantallas LCD. Pantallas que empezaron a cubrir cada vez más necesidades de la gente. Y en esta generación podemos ver que se empezaron a crear computadoras con Wi-Fi, con Bluetooth, con conexiones inalámbricas y muchas conexiones más. Así podemos ver y entender que avanzó demasiado la computación. Imaginemos que desde un principio una computadora enorme, ahora es una computadora pequeña que nos ayuda a procesar cada vez la información de manera más rápida, que nos ayuda a transferir una información de un dispositivo a otro de manera inalámbrica, sin cables, sin ningún medio de almacenamiento. Ahora podemos ver la octava generación. Esta octava generación ha sido la joya de la corona hasta el día de hoy, que es desde el 2011 hasta la actualidad. En esta octava generación podemos ver que cualquier persona puede manejar un medio de procesamiento o una computadora que hoy día manejamos, a pesar de que no todo el mundo conoce sus funciones, no todo el mundo conoce sus alcances. Podemos ver que se han reemplazado tantos dispositivos por estas computadoras, por celulares, que han sido algo demasiado diferente. Entonces podemos entender que la computación, podemos entender que un celular o una computadora es muy necesario, es de vital importancia para nuestro trabajo diario, quizás para los alumnos en sus escuelas y muchos más.
Hasta aquí podemos ver que la computación ha evolucionado de manera monumental. Así que de antemano te agradezco la atención prestada al tema y te invito a que estés pendiente de cada actividad que será subida a esta plataforma y nos vemos la próxima clase.